Jesucristo, pues tú reinas, Señor, y te damos gracias porque esa es una gran confianza para todos nosotros, Señor, que tú reines, Señor. Y aunque, Señor, sabemos que tú vas a regresar pronto para establecer tu reino en esta tierra, y desde estos tiempos, Señor, tú nos permites experimentar tu reino sobre nosotros. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús, Señor. Gracias de verdad porque, Señor, tú nos has mostrado, Señor, tu misericordia, tu bondad, nos has sacado de la muerte para darnos vida. Y pedimos, Señor, que hoy nos des nuevamente vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Danos vida, Señor. Danos vida hoy con tu presencia, con tu espíritu, con tu palabra, con la edificación unos a otros, Señor. Danos hoy la vida abundante que tú prometiste, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en este tiempo y ponemos delante de ti todo, Señor, lo que vamos a ver en este día, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí escucho bien raro el sonido, ¿no? Nunca se escucha así. Bueno. De todo, bueno, eso ya, ahorita faltan las motos. Bueno, pues, yo quiero platicar con ustedes algo en relación a Daniel, al capítulo 3 de Daniel. Pues en este capítulo se habla de cómo tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron arrojados al horno de fuego ardiente, y en ese tiempo el que reinaba era el imperio de Babilonia, y pues a la cabeza estaba pues el gobernante más importante que ha tenido este mundo, que es Nabucodonosor. Podemos escuchar de muchos dictadores en el mundo, de muchas personas que han tenido mucho poder en el mundo, pero ninguno se compara a Nabucodonosor. Por eso la Biblia pone mucho énfasis en este personaje, porque llegó a ser, según la Biblia, dice, la cabeza de oro, o sea, una persona muy, muy importante en los gobiernos humanos. Pero en este capítulo 3, algo que yo quiero platicarles, es cómo este rey estableció una ley a la que todas las naciones y los pueblos tenían que someterse. O sea, no era el que ellos pudieran evitar el someterse a esta ley que Nabucodonosor estableció en ese momento. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque, miren, nosotros estamos viviendo en tiempos donde, sobre todo ustedes, yo creo, muchachos, ustedes, y si Dios les concede tener hijos, seguramente sus hijos van a ser sometidos a muchas leyes que van a ser contrarias a la palabra de Dios. Y el capítulo 3 de Daniel es un tesoro en este sentido, porque alguien comentó que el libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, el capítulo 3 de Daniel es muy interesante porque es un capítulo que concentra cómo va a culminar la era de la iglesia, que podemos ver también cómo se narra Apocalipsis, porque el libro de Daniel en este capítulo 3 está como sintetizado lo que va a suceder en los últimos tiempos, que nos narra ya de una manera más amplia Apocalipsis. Por ejemplo, aquí podemos pensar que Nabucodonosor puede representar al anticristo que se va a levantar en los últimos tiempos, y él dio una ley y una orden para que se adorara a una imagen que va a ser la abominación desoladora de lo que habla tanto Daniel como Jesucristo en Mateo 24, y también lo que dice Apocalipsis. Y también vemos a un pregonero, ¿no?, que comenzó a anunciar esta ley. Todos tienen que someterse, cuando escuchen la gran orquesta, tienen que someterse en una actitud de adoración, ¿sí?, ante la imagen que levantó Nabucodonosor. Y en Apocalipsis también se habla de un falso profeta que va a ser precisamente ese pregonero que va a decir a todas las naciones: adoren a esta imagen. Aquí los amigos de Daniel fueron arrojados a un horno de fuego, que nos dice el capítulo 3 de Daniel que fue
ordenado por Nabucodonosor en el versículo 3, 19, que fuera calentado 7 veces más. Y ese horno de fuego representa la gran tribulación que se va a vivir en los últimos tiempos. Y estos jóvenes salieron ilesos de esa gran tribulación y fueron nos va a dar su reino, o sea, nos va a permitir reinar en el milenio aquellos que puedan salir ilesos, ¿sí?, de aquellas leyes que van a establecerse, pues ya desde ahora, ¿no? Miren, va a sonar ridículo, pero este asunto del cubrebocas, yo no digo que no lo utilicemos, ¿no?, pero se ha convertido. Ande, por acá, ahí están. Entonces, hay ahorita, por ejemplo, este asunto de esto, ¿no? Podemos decir, eso no se ha convertido en una ley. Bueno, quién sabe, porque de pronto podemos ver muchas pancartas, ¿no? Aquí en Zacatecas muchos se han dado cuenta que había muchos anuncios en lonas de espectaculares que decía, uso del cubrebocas obligatorio. Eso es una ley, eso es un mandato. Eso es algo que de pronto ya se ha impuesto. Y yo no digo que esté mal eso, o sea, podemos hablar de eso, pero no es el punto. Pero solamente es un ejemplo de cómo hay leyes que se establecen y que se tienen que cumplir. Tú no puedes entrar, por ejemplo, a Urrera o a Soriana o a Walmart sin el cubrebocas, te lo exigen, ¿no? Si vas descubierto tantito de la nariz, te dicen, acomódese bien su cubrebocas, ¿no? Y te toman la temperatura y te tienes que echar gel antibacterial. Eso ya ha sido así. Si de pronto vas por la calle y no utilizas el cubrebocas, ¿no?, ya la gente te dice, póntelo, eres una persona que no tiene conciencia del daño que puedes provocar en otros. Solamente estoy hablando como un ejemplo de algo que se puede convertir en una ley, ¿de acuerdo? Y que todos lo aprueban, y aún la gente, aunque no tiene una posición de autoridad o de gobierno, ¿sí?, pero la gente en la calle ya te exige que te pongas el cubrebocas, ¿no? Y si le dices, pues, o sea, no estoy afectando a nadie ahorita caminando aquí, no hay nadie cerca de mí, ¿sí?, la gente te puede grabar y te va a calificar como Lord Cubrebocas o como Lady Estornudo, ¿no?, porque no te pones el cubrebocas. Entonces, en los tiempos de estos muchachos, de Sadrac, de Mesac y de Abednego, se estableció una ley que fue determinada por la persona más importante en ese momento en la historia, el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consistía esta ley? Esta ley consistía en adorar una imagen, ¿sí?, una estatua que él mandó realizar completamente de oro, y muchos comentaristas dicen que era una imagen de él mismo, de Nabucodonosor. Entonces, con el levantamiento de esta imagen y es la promulgación de esta ley de adorar a esa imagen, prácticamente lo que estaba diciendo Nabucodonosor es que él quería que se le rindiera adoración a él mismo, ¿de acuerdo? Pero entonces se estableció como una ley, y debemos de saber que hay leyes en estos tiempos, siempre han existido, pero más van a ser más notables cada vez que nos acercamos al cumplimiento del regreso de Jesucristo. Hay leyes que se oponen a Dios. Tenemos que saberlo, muchachos. Hay muchas leyes que son completamente opuestas a Dios. Apenas acabo de leer en estos días una nota. En la Ciudad de México ya se aprobó el aborto. Ya es algo que creo que es no me acuerdo si es a las 5 semanas o algo así, en ese periodo se puede abortar. Ya es una ley
y ya nadie te puede decir que estás infringiendo la ley. Ya está permitido en la Ciudad de México, ¿sí?, el que se pueda abortar. Creo que te dan unas ciertas semanas y hasta ese límite de semanas te permiten ya abortar. Entonces, se están aprobando muchas leyes que son contrarias a Dios y contrarias a lo que la Escritura nos revela, muchachos. Y esto es importante porque yo insisto en esto. Cada vez que vamos avanzando al cumplimiento del regreso de Jesucristo, que ya está pronto en regresar, se van a establecer muchas leyes en este mundo que van a ser contrarias a nuestra fe, que van a ser contrarias a nuestros principios espirituales que están arraigados en Jesucristo. Y ustedes van a seguramente experimentar el peso de la presión por cumplir muchas de esas leyes que van a ser contrarias a Dios, ¿no? Ahorita sabemos de muchas situaciones que se están peleando, ¿no? El que puedan otorgarse el matrimonio hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que puedan adoptar hijos, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas abominables que se están practicando ya en estos tiempos. No sé si han escuchado de esta nueva tendencia, sobre todo en gente que es artista, ¿no? Que son artistas, que son populares en todo el mundo, que son reconocidos por sus canciones y todo, que ya ahora se califican como pansexuales. Y dices, ¿qué es eso, no? Te pones a investigar y resulta que es de las depravaciones más horribles que puedan existir, pero que la gente comienza a reconocerles y dicen, es que el que tú reconozcas que eres un pansexual es algo impresionante porque estás reconociendo realmente, te estás abriendo, eres sincero y la gente dice, ay, qué buena onda porque está siendo muy honesto, muy sincero o muy sincera y se le reconoce y se le aprueba. Y aunque eso todavía no está legislado como una ley, ya se convierte en una ley porque mucha gente lo aprueba. Y si tú levantas la mano y levantas tu voz y dices, es que eso está incorrecto, ¿qué va a pasar con la sociedad? Te va a tachar como un retrógrada, como una persona anticuada o como una persona que no está con el paso de la modernidad. No eres contemporáneo, no estás en el siglo XXI, estás retrocediendo muchos años atrás. Mucha gente te va a comenzar a calificar de esa manera por leyes que se aprueben o no se aprueben, pero que la sociedad lo aprueba, ¿de acuerdo? Y que va contraria a los principios espirituales que Dios ha establecido. Y ya nos estamos enfrentando a ese tipo de cosas. Bueno, un pansexual es una persona que es un hombre o una mujer, pero que puede tener una relación, o sea, por ejemplo, un hombre o con una mujer o con un homosexual o con un animal o con lo que se le ocurra. Y eso es algo que se está poniendo hasta de moda, ¿no? Y entonces es algo muy loable, muy reconocido entre todo el mundo y se constituye en una ley, insisto, no en que sea legislado como ya una ley que se tiene que aprobar, pero la sociedad lo aprueba, la sociedad lo venera, la sociedad está a favor de ese tipo de cosas y ya se convierte prácticamente en una ley. ¿Por qué razón? Porque si tú dices que es incorrecto, te van a tachar y te van a descalificar. Y entonces, en Daniel capítulo 3 vemos esta situación. 3 jóvenes, y me llama la atención porque eran jóvenes. En el capítulo 1 de Daniel se utiliza 5 veces la palabra muchachos. Y está hablando de Daniel y de estos 3 jovencitos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Y la palabra muchachos en Daniel capítulo 1 se está hablando de niños. Ahí el mayor era Daniel, que tenía aproximadamente 15 o 17 años. Pero Sadrac, Mesac y Abed-Negó tendrían aproximadamente 8 años, 12 años, tal vez alguno de ellos igual 15 años como Daniel. Pero eran niños, eran jovencitos como muchos de ustedes. Ya para el capítulo 3 habían pasado por lo menos 3 años. Es decir, que si alguno de ellos, Sadrac, Mesac o Abed-Negó, tenía 8 años, pues ahora tenía ¿cuántos? 8, 9, 10, 11 años, 12 años, 13 años. O sea, ustedes se pueden identificar con este capítulo 3, que es súper interesante porque ellos fueron osados y fueron valientes ante la ley, ¿sí?, que se estableció en sus tiempos. ¿En qué consistía esta ley?
en adorar una imagen, un ídolo. Entonces, hay muchas leyes a las que ustedes se van a enfrentar y que son opuestas a los principios espirituales que Dios ha establecido en su bendita palabra, muchachos. Tienen que estar conscientes de esto. Algo de lo que ya estamos probando en estos tiempos es el ejemplo que les ponía al principio, el cubrebocas. O sea, si tú vas por la calle de pronto caminando sin él, ya la gente te comienza a recriminar por no ponértelo. Y no cuestiono esa situación, póntelo si quieres. Pero date cuenta cómo la gente ya comienza, ¿sí?, a calificarte como alguien que se está resistiendo ante un mandato, ante una ordenanza, ante una ley, ¿sí?, de ponerte el cubrebocas, por ejemplo. Solamente es un ejemplo, pero esto nos habla muy claramente de lo que está sucediendo. Entonces, hay muchas leyes, por ejemplo, que van en contra de la defensa de la familia, de la vida, ¿no? Y hay muchas personas que pueden expresar, pues, intimidándote, ¿no? Aquellas cosas que se establecen como leyes, por ejemplo, esto del aborto, de los matrimonios entre homosexuales, es más de la educación sexual, ¿no? También hay muchos que te dicen, por ejemplo, a ti en la secundaria o en la preparatoria, como joven te dicen que experimentes, que conozcas tu cuerpo, nada más que seas muy responsable. Que seas muy responsable y que tú ya puedes comenzar a tener prácticas sexuales, ¿sí?, con tu amigo siendo hombre o con tu amiga o con quien tú quieras. Porque ¿qué tiene de malo eso? Pero ayer nos decía Irma esto, ¿no? O sea, cómo las relaciones sexuales tienen un lugar y es en el matrimonio. Fuera de él es un pecado. Y tú como un hijo de Dios lo tienes que considerar de esa manera. Y yo sé que ustedes están experimentando algo muy diferente a mí. Porque en mis tiempos, el malo en la secundaria, ¿saben quién era el malo? El malo era el que se ponía un cigarro en la oreja en el baño, ni siquiera lo encendía. Y todos decíamos, wow, qué impresionante es el malo, porque tiene un cigarro y se lo puso en la oreja, ahí escondido en el baño de los hombres. Pero ahora ya no es eso, jovencitos, ya no es eso. Y yo sé que ustedes están viviendo una presión horrible en sus escuelas, en la sociedad. Aún dentro de la misma iglesia hay una presión de gente que no es tan cristiana. Sus familiares pueden ser también una presión. Tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus primos, tus tíos, pueden llegar a ser una presión muy fuerte. Y ellos te dicen, puedes hacer muchas cosas. Y yo sé que ustedes están viviendo una presión muy diferente a la que yo vivía en mis tiempos. En mis tiempos ese era el malo. Y eso suena de broma para ustedes, ¿no? Pero tienen que saber que también hubo gente, estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que se enfrentaron a una sociedad, se enfrentaron a un rey, el más poderoso en todo el mundo, ¿sí? Y se enfrentaron a una ley para que se sometieran a esa ley. Entonces, veamos un poquito a estos muchachos. ¿En qué consistía esta ley? Bueno, en adorar esta imagen. Ahí dice Daniel capítulo 1, pues los primeros versículos. Dice ahí, vamos a leer rápidamente. Versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos, etcétera, 60 codos, etcétera. Dice el versículo 2, y envió el rey, ¿sí?, a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación o a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y dice el versículo 3, fueron pues reunidos los sátrapas y todos estos, dice, para la dedicación o consagración de esta gran imagen. Ahora fíjense bien, la gente que fue congregada para consagrar a esta imagen, no fue cualquier persona. La gente que fue reunida para la dedicación de esta imagen, ¿sí?, fueron los gobernantes, fueron los jueces, fueron los consejeros, o sea, gente de renombre. En estos tiempos podemos trasladarlo, ¿sí?, con el gabinete del presidente, con los gobernadores de cada estado.
Es como si ahorita nuestro presidente dijera, yo levanté ahorita una imagen ahí en el Zócalo de la Ciudad de México y entonces le pido a todos los gobernantes de todos los estados de la República Mexicana, a todos los jueces, a todos a los líderes de los militares, o sea, a la gente que estaba en eminencia, ¿sí?, para que vengan a esta dedicación de esta imagen. Entonces, esto nos deja ver cómo los gobernantes en el mundo van a estar de acuerdo con muchas leyes, porque aquí no fue considerado el pueblo, o sea, en un principio, porque la orden de Nabucodonosor es que todas las naciones y todos los pueblos adoraran esa gran imagen, pero el asunto aquí es que él llamó para la consagración de esta gran imagen a los gobernadores, a los jueces, a los magistrados, a los líderes de la política, a los líderes del ejército, a la gente que estaba ejerciendo un lugar de poder en el gobierno de Nabucodonosor, ¿sí? Entonces lo reunió y como este rey era un rey con una autoridad muy grande, dice el versículo 2, que él envió que vinieran a la dedicación de esta imagen, y el versículo 3 podemos ver cómo ellos obedecieron y fueron, dice ahí, y fueron reunidos para la consagración de esta gran imagen. Entonces vemos esta situación. Ahora, la consagración de esta imagen nos presenta un cuadro terrible, de verdad. Déjenme decirles por qué. Porque este Nabucodonosor dijo, tienen que adorar esta imagen, ¿sí? Y debemos de saber que detrás de toda imagen para adorarla está Satanás, porque detrás de todo ídolo está el diablo, están los demonios. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que detrás de todo lo que se le sacrifica a los ídolos están los demonios, ¿de acuerdo? Los demonios. Y nos dice la Escritura, Jesucristo, dice la Biblia, que el príncipe de los demonios es Satanás. Es decir, que la orden que dio Nabucodonosor para consagrar a esa gran imagen era para adorar prácticamente a Satanás mismo. Entonces, a esa reunión, Nabucodonosor dijo, vengan todos los que están en eminencia para la consagración, la dedicación de esta gran imagen, y fueron todos a reunirse. Pero dentro de esa reunión también fueron convocados los espíritus malignos de maldad. O sea, fue una reunión en el ámbito espiritual y en el ámbito físico. Las personas estaban reunidas, los gobernantes, los sátrapas, los magistrados, los jueces, el mismo Nabucodonosor estaba allí para la dedicación de esta gran imagen, pero al mismo tiempo estaban las potestades, estaban los demonios, estaba allí el mundo espiritual maligno, ¿sí? Fueron convocados y se reunieron para la dedicación de esa gran imagen. Y eso está terrorífico. Y esto nos deja ver aquí la Escritura. Bueno, entonces podemos ver esto en los primeros versículos. En el versículo 4 aparece el pregonero. Ahí dice, y el pregonero. Este pregonero es una figura del falso profeta del que habla Apocalipsis capítulo 13, porque aquí este pregonero anunció la ley de Nabucodonosor. Fíjense en qué consistía la ley. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, se manda a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír la orquesta se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, dice aquí la Escritura. Entonces, del versículo 4 al versículo 6, podemos ver en qué consistía la ley a la que se enfrentaron Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Esta fue la ley. Tienen que postrarse cuando escuchen la gran orquesta, ¿sí?, que comienza a tocar. Tienen que postrarse todos los pueblos y todas las naciones y todas las lenguas. Tienen que postrarse en adoración a esta imagen que ha levantado Nabucodonosor. Entonces, esta es la ley. En esto consistía la ley a la que se enfrentaron esos jóvenes. ¿Cuál era esta ley? La adoración a un ídolo. La adoración al rey prácticamente Nabucodonosor. ¿De acuerdo? Entonces, el que no se sometiera a esta ley,
a esta ordenanza, a este decreto, a esta disposición gubernamental, iba a recibir un castigo. ¿Cuál era el castigo? La muerte en un horno de fuego ardiente. Entonces nos vemos que ellos iban a enfrentar algo muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, aquí vemos la ley del versículo 4 al versículo 6. En esto consistía pues esta situación. En el versículo 7 vemos la respuesta de los pueblos y de las naciones. Dice aquí, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña. ¿Qué les parece ese instrumento? La zampoña. ¿Sí? O sea, toda esta orquesta cuando se escuchaba, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron en adoración y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, en este versículo 7 nos damos cuenta que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas se sometieron a la disposición de esa ley. Todos. Nadie se resistió, nadie se opuso, o si algunos no estaban de acuerdo, era una ley y se sometieron, les guste o no. Quisieran o no quisieran, estuvieran de acuerdo o no estuvieran de acuerdo, se les hiciera injusto la disposición de esta ley, todos los pueblos y todas las naciones terminaron sometiéndose, ¿sí? Sometiéndose a esta ley, a este decreto, a este mandato, a esta ordenanza. De lo contrario, sufrirían la pena de muerte en el horno de fuego. Y muchachos, esto es algo que se acerca para todos nosotros. No quiero espantarlos, pero sí tenemos el compromiso de hablar la verdad, lo que viene con pasos acelerados y que está enfrente de nuestros ojos. Viene esto, muchachos. Viene, y más para ustedes, porque muchos de ustedes tienen 13, 14 años, o sea, todavía les falta mucho por recorrer y van a ver muchas cosas en este mundo. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que va a venir pronto, porque, insisto en esto, este capítulo 3 de Daniel es un cuadro, es una síntesis de los últimos tiempos. Una imagen que se tiene que adorar, que Apocalipsis 13 nos dice, que también va a ser una ley, nos dice Apocalipsis 13. Que ahí el falso profeta va a mandar que se haga una imagen del anticristo, y aún este falso profeta va a tener el poder para que esa imagen pueda hablar y delatar. Esa misma imagen va a hablar y va a delatar a aquellos que no la adoren, y esa imagen va a decir, este no me está rindiendo adoración, mátenlo. Y ahí no va a ser un rollo tanto de que esa imagen comience a hablar, no va a ser algo de la tecnología, sino van a ser demonios, potestades operando a través de esa imagen, que va a decir, este no me está adorando, mándenlo matar. Entonces, y el horno de fuego representa la gran tribulación de esos tiempos. Y la gente que va a vencer está representada por Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Bueno, entonces vemos que todos se sometieron ahí en el versículo 7. Del versículo 8 al versículo 12, me estoy yendo rápido porque nada más tengo ya como 10 minutos, pero del versículo 8 al 12 podemos ver algo a lo que nos vamos a enfrentar. Ya vimos del versículo 4 al versículo 6 una ley a la que todos se tenían que someter. Y vemos que todos respondieron a esa ley en el versículo 7, pero del versículo 8 al versículo 12 podemos ver a unas personas que maliciosamente acusaron a Sadrach, a Mesach y a Abed-Negó de no someterse a esa ley. Entonces aquí hubo gente, dice el versículo 8, que acusaron de manera maliciosa a estos 3 judíos. Y fueron delante del rey Nabucodonosor a acusarlos y le dijeron, oh rey, fíjate que hay algunos judíos que no se someten a la ley que tú has establecido de adorar a la imagen cuando la gran orquesta comienza a tocar. No se someten a tu ley, a tus leyes, es decir, que no están respetando lo que tú ordenaste, no se están sometiendo a tu ley, están violando esa ley que tú has establecido. Fíjense, vamos a leer rápidamente, tenemos que leerlo.
Dice aquí versículo 8. Dice, por esto en aquel tiempo, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Cuando tú y yo, la iglesia del Señor, no nos sometamos a muchas leyes que van a ser establecidas en este mundo, va a haber gente maliciosa que nos va a acusar. Nos van a decir, miren, ahí se reúnen personas que no se someten a esta disposición, a esta ley a la que todo el mundo sí hemos obedecido, a la que todo el mundo nos hemos sometido y estamos obedeciéndola. ¿Por qué ellos no? Y nos van a señalar, muchachos, nos van a señalar. En Esdras me llama la atención mucho eso, que cuando se estaba edificando la casa de Dios en Jerusalén, ¿sí? Por un decreto de Ciro, un rey persa, los que vivían ahí en el pueblo, en esa ciudad de Jerusalén, ¿sí? Que no eran judíos, ellos comenzaron a decir, se edifica una ciudad perjudicial. Y estos son rebeldes. Cuando estaban edificando la casa de Dios, que era algo para la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Estaba en el corazón de Dios la edificación del templo en Jerusalén. Los pueblos alrededor comenzaban a decir, los judíos que están levantando la casa de Dios es gente rebelde, es gente perjudicial, es gente que nos va a causar daño. Y eso mismo va a ser el calificativo que vamos a recibir nosotros, la iglesia del Señor. La gente va a decir que somos perjudiciales, que somos rebeldes, que no nos estamos sometiendo a las leyes que se están estableciendo en esta tierra. Y eso está tremendo. Pero al mismo tiempo va a haber gente que nos va a acusar. Y eso es lo que vivieron estos jóvenes. Dice que aquí la Biblia que vinieron estos caldeos, acusaron maliciosamente a los judíos. Dice el versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, siempre vive. Ya sabe que nosotros somos súper respetuosos de sus leyes. Dice, tú, oh rey, versículo 10, has dado una ley, una orden, decreto, un mandato, ¿sí? Que todo al oír el son de la bocina, o sea, toda esta gran orquesta, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 12, hay algunos varones, fíjate, te voy a decir algo, les vamos a decir algo, rey, que hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, y fueron puntuales, dijeron, es Sadrach, es Mesac y es Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Fíjense lo que están, la manera en la que están acusando a estos tres jóvenes. Eran jóvenes, insisto en esto, muchachos, eran jóvenes como tú y como yo. Eran jóvenes como tú. Y dice aquí, dice, no te han respetado. Es decir, con esta frasecita, no te han respetado, lo que estaban diciendo, los acusadores estaban diciendo, desobedecen tus órdenes, no se están sometiendo a tu ley, no les importa, están violando tu ley, no te están haciendo caso. Aquí está diciendo, no te están respetando. Luego dice, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, se va a decir de la iglesia del Señor, desobedecen las órdenes, son unos rebeldes, es gente perjudicial, porque señalan que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y toda la sociedad dice que es correcto que un hombre pueda casarse con un hombre, porque qué pecado hay en el amor, qué pecado hay en el amor. Fíjense a qué punto se puede distorsionar la palabra este tipo de personas. Todos conocemos un versículo hermoso en la Biblia que dice, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo tan hermoso, la gente aún lo ha distorsionado de una manera horrible en estos tiempos para respaldar su homosexualidad. O un hombre que se opera para convertirse en una mujer,
utilizan esos versículos para respaldar sus rollos. Dicen, bueno, el que está en Cristo, yo creo en Cristo, soy hombre, pero ya me operé para ser mujer, ¿sí? El que está en Cristo, y soy cristiano, y Dios no me rechaza, ¿sí? El que está en Cristo es nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, era hombre, ahora soy mujer, y todo es hecho nuevo en Cristo. A ese punto se está degradando la palabra de Dios, amados hermanos. Y muchos retrógradas, mucha gente que no conoce la Escritura, que no tiene el Espíritu de Dios, aunque se diga ser cristiano, va a decir, pues sí, eso dice la Biblia. ¿Qué problema hay en eso? No hay ningún problema, porque aún la Biblia avala esa situación, porque es verdad, antes era hombre, ahora es mujer, pero es una nueva criatura en Cristo. Y a ese punto llegan a distorsionar la palabra de Dios. La amistad de Jonatán con David. Muchas personas toman eso porque dice que para David era muy dulce el amor de Jonatán y estaban ligados en su alma, pero había una amistad sincera, genuina, franca, honesta, donde realmente se puede experimentar una amistad, y eso está ahí escrito en 1 de Samuel, capítulo 16 y capítulo 20, porque la Biblia nos enseña que entre nosotros pueden existir amistades genuinas, verdaderas, profundas, hasta que nuestro espíritu y nuestra alma puedan estar ligadas también. Pero la gente distorsionada en sus pensamientos toma esos ejemplos de la Biblia como la amistad de Jonatán y de David para decir, pues es que ellos se amaban. Entonces tal vez ellos hasta tenían una relación homosexual, porque dice la Biblia que se amaban tanto que hasta en su alma estaban ligados. Pero la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de que realmente podemos tener amistades genuinas que den su vida por nosotros. Así como Jesucristo dijo, el que da su vida por sus amigos, es realmente, o sea, yo doy mi vida por ustedes que son mis amigos. Entonces, está hablando de un nivel profundo de amistad. Sí se puede tener una verdadera amistad, muchachos, de verdad. ¿Sí? Pensé que ibas a preguntar algo. Bueno, entonces vemos aquí la acusación de estos hombres. Entonces, estos hombres llegaron a decir, no están respetando la ley que tú estableciste, rey. Y entonces el rey los mandó llamar, ahí versículo 13. Entonces Nabucodonosor se enojó tanto, estaba todo lleno de ira, y mandó que trajeran al instante a estos tres jóvenes, y versículo 14 y 15 comenzó a hablar con ellos. Dice aquí el versículo 14, es muy interesante el 14, dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad? Fíjense en esta pregunta. Nabucodonosor les pregunta a estos jóvenes, ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abed-Negó, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? O sea, Nabucodonosor los enfrentó a Sadrac, Mesach y Abed-Negó. A ver, han venido a hablar de ustedes y me están diciendo que ustedes no adoran y no se están sometiendo a la ley que yo impuse sobre todos los pueblos y las naciones. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Ahora, tenemos que pensar algo aquí, muchachos. Piensen en esto. ¿La acusación de los caldeos era verdadera o no? Porque ellos llegaron a acusarlos y dijeron, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Estos muchachos, ¿qué crees? No han respetado tu ley. No adoran a tus dioses, ni tampoco la imagen que mandaste que se adorara. Entonces, fíjense en esto. ¿Estaban acusando con mentira? ¿Con mentiras? No estaban acusándolos con mentiras. Estaban utilizando la verdad. O sea, llegaron y no, estos acusadores no llegaron diciendo mentiras. Llegaron hablando la verdad. Estos jóvenes no adoran tu imagen, ni a tus dioses, no se están sometiendo a tu ley. Era verdad, la acusación era verdadera. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de algo, muchachos. La verdad que nosotros tenemos en Cristo va a ser utilizada también para confrontarnos. La verdad
que nosotros hemos albergado en nuestras vidas y en nuestros corazones va a ser el mismo instrumento que va a ser utilizado para confrontarnos. Porque estos jóvenes no adoraron la imagen porque sabían que era contrario a Dios. O sea, ¿cómo iban a adorar una imagen? Ellos creían en Dios. Pero esto nos habla de que las acusaciones van a ser muy sutiles, que no va a haber algo para poder defenderte o debatirlo. O sea, no, por ejemplo, estos muchachos no dijeron, no, es mentira lo que están diciendo, no, ¿cómo crees, Nabucodonosor? Si adoramos la imagen, mira, mira, mira. No fue así, porque llegaron a acusarlos con la verdad. Qué tremendo. Eso se me hace muy fuerte. Pero bueno, y entonces aquí Nabucodonosor les dice eso. ¿Es verdad entonces de los que los están acusando? Y estos muchachos, vemos la respuesta de ellos y no comenzaron a lloriquear y a decir, no, es que no sabíamos, es que no nos enteramos, no vimos las noticias en los últimos días y no nos enteramos de tu ley. No fue así. Ellos fueron valientes en esto, pero fíjense, aquí Nabucodonosor en el versículo 14 y 15 hizo 3 preguntas. La primera es esto: ¿es verdad de lo que los están acusando? Número 2, segunda pregunta en el versículo 15. Dice, ahora pues, ¿están dispuestos? Fíjense, esto está bien tremendo, muchachos. Esto está bien tremendo, porque aquí Nabucodonosor en el versículo 15 les hizo una pregunta. ¿Están dispuestos Sadrac, Mesach y Abed-Negó para que al oír el son de la bocina, es decir, de esta gran orquesta, se postren y adoren la estatua que he hecho? Esta pregunta es muy interesante, porque lo que podemos entender de esta pregunta es que Nabucodonosor les estaba otorgando una oportunidad para no morir. Les estaba diciendo, ¿están dispuestos? O sea, ya recibí las acusaciones en contra de ustedes, ahora les voy a dar una oportunidad. ¿Están dispuestos que cuando se escuche la gran orquesta se van a postrar y van a adorar a mi imagen? Les estoy otorgando una oportunidad. Díganme, ¿lo van a aceptar o no? Aquí podemos ver que estos muchachos recibieron de parte de Nabucodonosor una oportunidad para que ellos rectificaran su camino. Es decir, para que ellos se sometieran a esta ley que era contraria a Dios, ¿sí? Y entonces iban a conservar la vida. Aquí quiero decirles algo, muchachos. Estos jóvenes, de verdad que son un gran ejemplo y por eso son honrados. La Biblia los honra al mencionar su historia aquí en la Biblia. Porque estos jovencitos actuaron como lo dice la Biblia en muchos versículos. Quiero leer algunos versículos que podemos ver aquí la situación de estos jóvenes ahorita. Entonces Nabucodonosor les dijo, les estaba dando una oportunidad. Y la tercera pregunta fue, ¿y qué Dios? Ahí en el versículo 15 dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Entonces aquí vemos algo muy interesante. Veamos la respuesta de esos muchachos. Versículo 16. Sadrac, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, haz con nosotros lo que quieras, Nabucodonosor. En pocas palabras fue la respuesta de estos muchachos. No es necesario que te demos una explicación sobre esto. O sea, haz con nosotros lo que has dispuesto, arrojarnos al horno de fuego. Dice, he aquí nuestro Dios, versículo 17, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si nos salva Dios, qué bueno, y si no nos salva, si nos morimos ahí quemados, oh rey, debes de saber, debes de tener muy claro, debes de tener el entendimiento de esto, rey Nabucodonosor, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense la respuesta tan osada, tan valiente, con una determinación. Estos jóvenes dijeron, nuestro Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, te debe de quedar bien claro, rey Nabucodonosor, que no vamos a adorar tu imagen. En otras palabras, no nos vamos a someter a tus leyes. No nos vamos a someter. Así que si morimos o si vivimos, somos del Señor.
Entonces, podemos ver que estos muchachos no recibieron, no aceptaron la oportunidad que Nabucodonosor les presentó. Ahí en el versículo 15, ¿están dispuestos a adorar esta imagen cuando se escuche la gran orquesta para no ser arrojados al horno de fuego? Entonces, Nabucodonosor les estaba dando una oportunidad y vemos en el versículo del 16 al 18 que estos jóvenes rechazaron esa oportunidad. Le dijeron, haz con nosotros lo que quieras, échanos si quieres al horno de fuego. Y esto fue una respuesta muy valiente y la Biblia los califica de una manera súper interesante a estos muchachos. Entonces, estos muchachos, vamos rápidamente a Hebreos capítulo 11, versículo 35 y vamos a leer lo que dice ahí, porque estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, al no aceptar la oportunidad del rey Nabucodonosor, ellos vivieron este versículo que está impresionante. Fíjense lo que dice aquí. Es la segunda parte, pero voy a leer todo el versículo. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y pongamos atención a la siguiente parte. Mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate, ¿sí? A fin de obtener mejor resurrección. Eso fue lo que hicieron Sadrac, Mesac y Abed-Negó, estos muchachitos. Nabucodonosor les dijo, si ustedes adoran la imagen, yo les doy una oportunidad para que no sean arrojados al horno de fuego. Pero ¿cuál fue la respuesta de esos muchachos? Fue esta. Ellos más bien prefirieron el horno de fuego, ser arrojados dentro, y no aceptaron el rescate para obtener una mejor resurrección. ¿Cuál es la mejor resurrección, muchachos? Todos nosotros como cristianos, en el día de que Jesucristo regrese, si morimos, vamos a resucitar para estar con Cristo por siempre. Pero la mejor resurrección habla de reinar con Cristo en el milenio. Esa es la mejor resurrección. Es la resurrección de vida. Es una mejor resurrección. Es resucitar para participar con Cristo en su reino milenario sobre esta tierra. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces estos jóvenes los vamos a ver reinando con Cristo en el milenio. A Sadrac, a Mesac y a Abed-Negó. Porque ellos no aceptaron el rescate para obtener una mejor resurrección. Es decir, estos muchachitos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, rechazaron la oferta de Nabucodonosor de ser librados del horno de fuego. ¡Qué tremendo! Está impresionante. Y no solamente eso, fíjense, Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Estos muchachos estaban presentando sus cuerpos. Fíjense, aquí mismo en Daniel capítulo 3, en el versículo 28, ya que Nabucodonosor vio que Jesucristo estaba también paseándose dentro del horno de fuego con estos tres muchachos, ilesos, el fuego no les hizo absolutamente nada, ¿sí? Dice ahí, en el versículo 28, hay una parte aquí en medio, donde dice aquí, y entregaron sus cuerpos, como dice Romanos 12:1, ellos entregaron sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que fue su culto racional. ¡Qué tremendo! Y luego hay otro pasaje en Apocalipsis 12, versículo 11, vamos a leer ese versículo, porque todo esto se estaba cumpliendo en estos muchachos al no aceptar esta ley ni la oportunidad para salvar sus vidas que les ofreció Nabucodonosor. Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Fíjense la palabra del testimonio de Sadrac, de Mesac y de Abed-Negó. Nuestro Dios nos puede salvar, o tal vez no nos salve de este horno de fuego, pero no nos vamos a doblegar para adorar a esta imagen. ¡Qué tremendo! Y esa fue una palabra de testimonio para Nabucodonosor. De hecho, Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21 algo muy interesante. Dijo que llegará el momento en el que a nosotros, la iglesia, los discípulos de Cristo, nos van a llevar ante reyes y gobernantes para dar testimonio de Cristo delante de ellos. Dice, muchos van a ser azotados, muchos van a ser encarcelados y muchos van a ser tomados para ser llevados ante gobernantes y ante reyes para testimonio a ellos.
¡Qué tremendo! Estos 3 muchachos estaban delante de Nabucodonosor para darle testimonio del verdadero Dios. Y no nos sorprenda que llegue un tiempo en el que a muchos de nosotros también nos lleven ante gobernantes y ante reyes para que nosotros les podamos testificar de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Y Jesucristo dijo, y no se preocupen por lo que les van a decir, ustedes van a tener que hablarles, porque el Espíritu de mi Padre les va a dar la palabra necesaria para hablarles a ellos, para testificarles. Entonces vemos que ellos tuvieron una palabra de testimonio. Bueno, regresamos a Apocalipsis 12:11, por favor. Dice, entonces ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero, dice, y de la palabra del testimonio de ellos, dice, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Estos jóvenes fue la respuesta que le dieron a Nabucodonosor. Tienes que tener muy claro, oh rey Nabucodonosor, que nuestro Dios nos puede librar de este horno de fuego. Pero si no nos libra, te debe de quedar bien claro que estamos dispuestos a morir quemados en este horno de fuego ardiendo. Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¡Qué tremendo! Fíjense, estos jóvenes eran de tu edad, muchachito. Era como ustedes, muchachos. Y vamos a ver un versículo más. Filipenses 1, versículos 20 y 21. Y con esto prácticamente voy terminando. 20 y 21 dice aquí, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pablo estaba hablando de su ya próxima muerte. Dice, Cristo será magnificado en mi cuerpo. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Palabras del apóstol Pablo. Dice, Cristo va a ser magnificado. Si me conservo con vida o si muero, no importa, Cristo va a ser magnificado. Siguiente versículo, por favor. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchachos, no debemos de temerle a la muerte. Ese es un terror que tiene toda la gente, pero nosotros no debemos de tener temor a la muerte. Y llegará un tiempo donde muchos cristianos, aún en este tiempo, y siempre ha existido en la historia de la humanidad, siempre han existido gente que ha dado su vida por el Señor. Pero en los últimos tiempos esto se va a intensificar. Se va a intensificar de la manera más ridícula hasta, o sea, me refiero a leyes absurdas, ¿sí? Que van en contra de nuestra vida como cristianos. El profeta Isaías dijo lo siguiente: llegará el tiempo en el que a lo bueno van a llamar malo, y a lo malo van a llamar bueno, a lo dulce le van a llamar amargo, y a lo amargo le van a llamar dulce, a la luz le van a llamar oscuridad, y a la oscuridad le van a llamar luz. Entonces estamos viviendo esos tiempos. ¿En dónde lo vemos expresado? A través de muchas leyes, de muchos comportamientos en la sociedad. Y vemos que estos jóvenes actuaron de esta manera. Para terminar, fueron arrojados finalmente al horno de fuego, pero Jesucristo estaba en medio de ellos. Y salieron ilesos de ese horno de fuego. Ni un cabello se quemó, ni un hilo de su ropa, ni siquiera salieron oliendo a humo. Salieron completos, ilesos de ese horno de fuego. La Biblia nos enseña en el versículo 24, ¿sí? Hay una versión bien interesante del versículo 24 que nos habla de la experiencia de estos jóvenes dentro del horno de fuego. ¿Y saben qué es lo que estaban haciendo dentro del horno de fuego? Estaban orando y estaban cantando a Dios. Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Y con ellos Jesucristo, y ellos recorrieron todo el horno de fuego de un extremo a otro, acompañados por este cuarto personaje que era Jesucristo en medio de ese horno de fuego. Pero es bien interesante que ellos estaban ahí dentro, no diciendo, sáquennos por favor, agüita, ¿no? Sino que ellos estaban cantando y orando a Dios. Qué impresionante. Y Jesucristo se manifestó allí, Nabucodonosor lo pudo ver, ¿de acuerdo? Y entonces estos jóvenes, ya para terminar, versículo 30,
fueron engrandecidos, dice el versículo 30, dice, fueron engrandecidos. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Esta palabra engrandecimiento nos habla de una prosperidad o de un crecimiento, es decir, que estos jóvenes pudieron ocupar todavía posiciones mucho más importantes en el reino de Babilonia, ahí con Nabucodonosor. Para nosotros nos habla de parte de Dios una invitación para participar de su reino cuando Él venga a esta tierra. Así que, muchachos, yo ya con esto termino. De verdad, estamos enfrentando una situación muy interesante también en este mundo. Y ustedes van a enfrentarse seguramente, ya nos estamos enfrentando a muchas leyes, a muchas situaciones que nos van a señalar, que nos van a dar calificativo de gente rebelde, de gente que no se somete, ¿sí? Y nos van a acusar con la verdad. No se están sometiendo a esto y aquello y a esto otro, ¿de acuerdo? Y la misma sociedad va a ejercer una presión sobre la iglesia, pero este horno de fuego solamente nos va a purificar y nos va a preparar para la venida de Cristo. Y el Señor, amados jóvenes, ¿sí? El Señor les ha permitido nacer en estos tiempos. Dios en su sabiduría te tenía contemplado y dijo, aunque yo lo he predestinado desde antes de la fundación del mundo, voy a permitir que nazca en esta sociedad, en este país, en este estado, en estas circunstancias, porque encaja perfectamente su vida en mi plan eterno. No te planeó para que vivieras en los tiempos de David, ni de Moisés, ni de Jesucristo, sino en este tiempo, en el siglo XXI, en México, en las circunstancias como está, porque Dios te tiene en su mente. Dice, Él es la persona adecuada, ¿sí? Para que encaje en todo mi plan eterno. Así que es una generación que no se va a amedrentar ante las disposiciones que el mundo entero ejerza, ¿sí? Contrarias a mi palabra, porque yo sé que me van a responder. Y Dios te tenía en mente y aquí estás, en un tiempo crucial para la venida de Cristo. Amén. Bueno, pues vamos a orar brevemente. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias por cada joven que está aquí. Señor, tú los has tenido en tu mente y en tu corazón siempre. Y te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú estás preparando a tu iglesia, Señor, a una generación que se va a enfrentar a cosas difíciles, Señor, duras, pero que van a tener el carácter, van a tener el espíritu, Señor, adecuado para no amedrentarse ante las circunstancias que el mundo les presente. Y oramos por ellos, Señor. Oramos por ellos, por cada uno de ellos, Señor. Y por muchos jóvenes, Señor, que estos jóvenes van a poder influenciar en otros, Señor, para que tú levantes a tu iglesia gloriosa, Señor. Señor, sabemos que la cizaña va a crecer, pero también el trigo, Señor. Y yo te pido que tú les des el crecimiento espiritual que ellos necesitan, Señor. Y que los prepares para lo que viene, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú los has considerado, porque son tuyos, porque tú los amas y porque tú los estás preparando para lo que viene. Yo te pido que puedan ser fortalecidos con poder en su hombre interior por tu Espíritu, Señor. Y que en estos tiempos, Señor, encuentres a muchos Danieles, a muchos Misaeles, a muchos Abías, Señor, y a muchos Ananías, Señor, en estos tiempos. Encuéntralos, aquí están, Señor, aquí están. Los presentamos delante de ti, Señor, como parte de toda tu iglesia gloriosa, Señor, que te recibirán entre las nubes. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.